Hola a todos. Nueva semana y nueva cita con todos vosotros para hablar de una familia, de los Franco, en concreto del hermano bastardo de Francisco Franco. Pero antes sí que me gustaría dar la bienvenida a todas las personas que os vais sumando al canal y también dar las gracias a todos los que ya formáis parte de él. Daros las gracias pues por vuestra fidelidad, participación y entusiasmo, porque sin vosotros no tendrían sentido los vídeos que voy publicando. Vale, pues empezamos. Puede que no sepáis que Franco, además de sus 4 hermanos oficiales, tuvo un hermano más. Alguien comunicó a Franco, cuando ya ejercía como dictador, la existencia de ese hermano bastardo. Toda esta historia comienza con la llegada de una carta al Palacio del Pardo. Esa carta tenía fecha de 8 de abril de 1950 y decía así: Don Eugenio Franco Puey es hijo natural del padre de vuestra excelencia. Una timidez excesiva y en parte lo delicado del asunto han hecho que vuestra excelencia no supiera la noticia directamente de él, que en la actualidad vive en Malasaña 5 y presta sus servicios como topógrafo en el Instituto Topográfico y Catastral. La carta estaba firmada por Hipólito Escolar. Si alguno de vosotros es de Almería, posiblemente sepáis de quién estoy hablando, porque aunque Hipólito no era almeriense, sí que hizo mucho por la vida cultural de esa ciudad. Llegó a Almería 3 años antes de escribir esa carta. Venía de Segovia, su tierra, y lo hizo para ejercer su cargo como director de la Biblioteca Villa Espesa de la ciudad. Pero, ¿por qué Hipólito dejó una huella tan profunda en Almería? Pues porque la biblioteca que dirigía se convirtió en algo más. Se convirtió en un importante centro cultural. Supo atraer a conferenciantes de la talla de Dámaso Alonso, Gerardo Diego, pertenecientes a la generación del 27. Organizó actuaciones musicales y hasta conciertos de pianistas de primera línea como era José Antonio Cubiles. Y todo esto gustó mucho a los ciudadanos de Almería, tanto que se creó una asociación de amigos de dicha biblioteca con más de 400 miembros. Sin duda, Hipólito fue un gran gestor, pero también un gran erudito, que escribió una docena de libros y que tuvo el privilegio de ser alumno de Antonio Machado. Pero Hipólito en aquellos años no solamente estrenó trabajo, también estrenó nueva vida, porque también se acababa de casar. Su esposa se llamaba Conchita y su suegro Eugenio Franco Puey. Y esto quiere decir que su esposa era sobrina de Francisco Franco. Llegado a este punto, lo más conveniente sería saber cómo vino al mundo el hermano bastardo de Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo, o lo que es lo mismo, Francisco Franco. Bueno, y ahora ya sí, vamos con el protagonista de esta historia, porque sin él no hubiera habido hermano bastardo. Vamos con Nicolás Franco Salgado Araujo, el padre de Francisco Franco. Parece que había unanimidad en cuanto al concepto que se tenía sobre él en el ejercicio de su profesión, en la rama administrativa de la Armada, porque en su hoja de servicios se incluyeron numerosos elogios. Y es que Nicolás desarrolló su actividad profesional con gran amor y aplicación, y eso pues realmente fue reconocido por sus superiores. Pero Nicolás no fue el primero en su familia en hacer carrera en la Armada. El abuelo y el bisabuelo de Francisco Franco también formaron parte de la Armada. La diferencia entre Nicolás y sus antepasados va a estar en su carácter. Siempre le gustó disfrutar de la vida. A ver, que eso no está mal, pero cuando se entiende por disfrutar de la vida excederte con la bebida y con el juego, pasamos a hablar directamente de vicios. Y estos vicios, pues tarde o temprano, te van a traer problemas a todos los niveles. La juventud suele llevar implícita un afán de aventura, y Nicolás era joven.
así que pidió ser destinado a Cuba. Allí disfrutó de la vida, pero al mismo tiempo, y todo hay que decirlo, acreditando su honestidad en el desempeño de su cargo. No hace falta decir que estaba encantado de la vida que llevaba allí. Por eso, al poco tiempo de volver al Ferrol, pedirá el traslado a Filipinas. Nicolás era apuesto, algo que le venía muy bien para poder desarrollar una tercera afición. Le gustaban mucho las mujeres y solía tener éxito con ellas. Pero en una de esas aventuras dejó embarazada a una joven de 14 años. Él tenía por entonces 33. Esa joven se llamaba Concepción Puey y era hija de un militar. Y de esa relación nació Eugenio Franco Puey y lo hizo en Cavite, Filipinas, un 28 de diciembre del año 1889. El padre del recién nacido lo reconoció como hijo y ahí terminó su aventura, porque volvió él solo a España. Nicolás se ve que debió de permitirse algún tiempo para pensar y decidió cambiar la vida que llevaba. Así es que unos meses después de llegar se casó, en el mes de mayo de 1890. Pero es que el cambio fue radical, porque se casó con María del Pilar Bahamonde. Y esta chica de 25 años era muy hermosa, sí, pero también era una ferviente católica y de familia tradicional. Es decir, totalmente contraria a él, que era de ideología y costumbres más liberales. Durante los primeros años el matrimonio funcionó bien. Nicolás estaba enamorado de su esposa, pero el paso del tiempo fue diluyendo ese enamoramiento. El paso del tiempo y el cuidado de los 5 hijos que tuvieron, que al final absorbía el tiempo de su esposa. La cuestión es que Nicolás volvió a las andadas. Bebía más de lo que debía, llegaba tarde a casa, no guardaba las formas. Para colmo de males, murió una de las hijas. La llamaban Pacita y tenía tan solo 4 años. Y esta desgracia fue la que terminó por hundir el matrimonio. Nicolás abandonó a su esposa en 1907. Después de esta fecha solo se vieron en una ocasión y fue cuando Francisco Franco cayó herido en 1916 en Marruecos y fue hospitalizado en Ceuta. Parece ser que Francisco Franco, años después, en 1933, le planteó un ultimátum a su padre. Le dijo: si abandonas esta vida y regresas con los tuyos, todo lo pasado será olvidado. Si no lo haces, perderás a un hijo. Pero Nicolás no estaba dispuesto a renunciar a la vida que en ese momento tenía y que se llamaba Agustina Aldana, una maestra con la que convivía en la calle Fuencarral. Tampoco le importaba perder a su hijo Francisco, al que se cree le tenía en poca estima. De hecho, se refería públicamente a sus hijos de esta manera: de mis 3 hijos, el más inteligente era Ramón. Nicolás es un petardista y Paquito sigue siendo tonto. También solía referirse a su hijo Francisco con estas palabras: Paquito, jefe del Estado, Paquito, caudillo, no me hagas reír. Las diferencias entre Franco y su padre terminaron una tarde-noche de 1942, en que Nicolás falleció. Tenía 85 años. 10 años antes había fallecido su primera esposa. Al piso de la calle Fuencarral se trasladó Pilar, la hija de Nicolás. Ella fue quien siguió las indicaciones de su hermano Francisco en la distancia, desde el Palacio del Pardo. Ya hemos visto que más que distancia hubo un abismo entre padre e hijo, y ese abismo se acrecentó, si cabe, cuando muchos años antes Nicolás comprobó que su matrimonio civil con Agustina dejaba de existir, gracias a un decreto de su hijo. Y es que ese decreto invalidaba todos los matrimonios civiles realizados en época republicana. Nicolás fue llevado al Palacio del Pardo vestido con el uniforme de intendente general de la Marina. Allí fue velado por la familia, incluido su hijo Francisco. Sin embargo, a Agustina se le prohibió la entrada y a una sobrina de esta también. Esta sobrina estuvo conviviendo con la pareja durante bastantes años.
Igualmente, no se les permitió acudir al entierro. Pero todo esto no le sorprendió a Agustina. Nicolás la previno diciéndole: «Mi hijo te ignorará, te harán el mismo vacío que, influido por su mujer, le hicieron siempre a Engracia». Engracia fue amante y después segunda mujer de su hijo Ramón, con el que, por cierto, Nicolás tuvo más afinidad, y es que los dos compartían el mismo carácter indomable. Una compañía de infantería de marina rindió honores al fallecido cuando fue enterrado en el cementerio de la Almudena junto a su primera esposa, así como si no hubiera pasado nada. Bueno, ¿y qué fue del auténtico protagonista de la historia de hoy, de Eugenio Franco Puey, el hermano bastardo filipino de Francisco Franco? Pues puede que su padre se cruzara alguna vez con él sin saber que era su hijo, porque después del desastre del 98 se estableció junto con su madre en Madrid, en el barrio de Malasaña, como comenté anteriormente. Y la verdad es que no vinieron a España a reclamar nada a nadie, porque nunca tuvieron contacto con Nicolás. Se comprende, por tanto, que a Eugenio le pareciera muy mal que su yerno Hipólito enviara esa carta. ¿Qué motivación pudo tener Hipólito para contar lo que sabía a Francisco Franco? Pues puede que quisiera utilizar sus influencias, porque cuando escribió la carta, aunque trabajaba en Almería, tenía varios proyectos profesionales en Madrid. Él fue uno de los socios fundadores de la editorial Gredos, por ejemplo. Realmente de poco le sirvió, porque no consiguió el traslado a Madrid hasta 1952, donde trabajó como bibliotecónomo. Hipólito terminó su vida laboral ejerciendo el puesto con el que siempre soñó. Fue nombrado director de la Biblioteca Nacional, algo que posiblemente consiguió por sus propios medios en 1975, año de fallecimiento de Francisco Franco. Ejerció ese cargo durante 10 años hasta que se jubiló y murió en Madrid en el año 2009 con 90 años. ¿Y sirvió de algo a Francisco Franco conocer la existencia de ese hermano bastardo? Pues no, porque no consta que le contestara o que le llegase a conocer. Hasta puede que ya supiera de su existencia antes de recibir la famosa carta, porque el padre del dictador sí que había escrito sobre su hijo ilegítimo a Francisco Franco Salgado Araujo. Esta persona era primo del dictador, además de ser su ayudante de campo. Eugenio Franco Puey murió en 1966, cuando tenía 75 años. Y bueno, pues hasta aquí este culebrón sobre los Franco. Nos vemos en 7 días, como siempre, en un efeméride con historia. Hasta el próximo día.